En España se calculan que existen entre 7.500 y 10.000 pacientes diagnosticados de fibrosis pulmonar idiopática que pueden presentar además diferentes síntomas. Su progresión es variable e impredecible y con el tiempo la función pulmonar se deteriora. Para hablar de las últimas novedades en esta patología contamos con Claudia Valenzuela, neumóloga de la Unidad de Enfermedades Pulmonares e Intersticiales Difusas del Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid. Doctora Valenzuela, muy buenas. Buenas, encantada de estar con ustedes. ¿Cómo es ese funcionamiento de la Unidad de Enfermedades Pulmonares e Intersticiales Difusas? Bueno, la verdad que tenemos mucha suerte porque las unidades como tal se están creando, porque ahora se entiende el diagnóstico de las enfermedades intersticiales como un diagnóstico multidisciplinar, donde el líder de ese grupo es el neumólogo, y por eso tenemos la suerte en el Hospital de la Princesa de contar con nuestro líder, que es el profesor Ancochea, que es la cabeza de este equipo, y además contamos con la presencia de radiólogos y anatomopatólogos. Sería la unidad básica multidisciplinar. Y en el hospital tenemos esta unidad que consta con dos neumólogos, del cual formo parte, 2 radiólogos y un patólogo, y además estamos incorporando otros especialistas que nos parecen fundamentales en el manejo de estos pacientes, como es la enfermera, una enfermera gestora de casos, sobre todo de pacientes que con el advenimiento de nuevos tratamientos necesitan un control muy estrecho y un seguimiento prácticamente mensual, con muchas analíticas y revisiones y sobre todo consejos de vida saludable, y eso la enfermera tiene un papel fundamental en todo ello, y además con una psicóloga que nos permite atender todo el aspecto humano, y si en algún caso se genera algún tipo de depresión en estos pacientes que tienen enfermedades muy severas y que necesitan ese apoyo psicológico. Afortunadamente es una necesidad que parece que hay concienciación, ¿no? Que se ha creado hace relativamente poco esta concienciación, ¿no? La verdad que en el mundo de las enfermedades intersticiales, sobre todo en fibrosis pulmonar, se ha ido avanzando pues en la última década, y se ha ido avanzando hacia ese diagnóstico multidisciplinar porque son enfermedades muy complejas. Entonces ya todo el mundo está concienciado del papel importante que tiene la radiología y por supuesto el neumólogo en hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden ser similares, y por eso es que ya cada vez más se tiende a hacer ese tipo de diagnóstico y de trabajo en equipo, que es fundamental. Precisamente el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática, especialmente en estadios tempranos de la patología, es un reto, ¿no? Es un reto porque estamos llegando tarde. Se está trabajando mucho en ello con los médicos de atención primaria, con las diferentes sociedades, entre la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, las sociedades de medicina de familia y de médicos de familia, porque realmente desde que un paciente consulta a un médico de atención primaria hasta que llega a un centro especializado, hay estudios que muestran que hay una demora de casi 2 años, porque esta enfermedad tiene síntomas que son muy inespecíficos realmente. Son síntomas como fatiga, es decir, falta de aire, que se llama disnea. Tenemos también tos crónica, y hay enfermedades mucho más prevalentes que presentan los mismos síntomas, como la EPOC, como el asma. Entonces realmente un médico cabecera que se enfrenta a muchísimos pacientes tiene que pensar en esta enfermedad y tiene que tener los elementos básicos, como pueden ser la espirometría y una radiografía de tórax, para poder hacer un diagnóstico de sospecha y enviarle rápidamente al especialista. Y a veces los mismos pacientes tampoco se dan cuenta o la importancia de estos síntomas, porque son generalmente de una edad media de 65 años y gente que siente que está pues deshabituado a la actividad física, o que se está haciendo mayor, que estaba acostumbrado a hacer deporte y de pronto le cuesta mucho más y minimiza también los síntomas. Entonces entre eso y la inespecificidad de los síntomas para esa patología, pues sí que hay un retraso en el diagnóstico, ¿no? Y se está trabajando en ello para que se piense más en fibrosis y se envíe cuanto antes a los pacientes. Un retraso que influye, imagino, en el pronóstico de la patología. Sí, influye independientemente en el pronóstico. La verdad que la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad muy severa, con un pronóstico grave comparado incluso con muchos tipos de cáncer, una supervivencia media entre 3 y 5 años, pero afortunadamente ahora disponemos de tratamientos que enlentecen la progresión de la enfermedad, preservando o enlenteciendo la pérdida de función pulmonar que se mide a través de la capacidad vital forzada. Entonces es verdad que cuanto antes hagamos el diagnóstico, antes podremos tratar a nuestros pacientes y evitar esa pérdida de la función pulmonar que se ha visto que está relacionada con la mortalidad. De alguna forma el panorama de la fibrosis pulmonar idiopática
ha cambiado y está cambiando, ¿no? Se espera que siga cambiando. La verdad que era un panorama muy desolador, sobre todo cuando teníamos que estar delante de estos pacientes, y en los últimos años, desde que se han aprobado los nuevos fármacos antifibróticos, eso está cambiando. Afortunadamente tendremos probablemente datos de supervivencia en corto plazo por ver si ese cambio está siendo lo que vemos en la práctica clínica diaria, ¿no? Es real, se hace tangible. Y es una esperanza para los pacientes y una alegría para nosotros poder contar con esas opciones terapéuticas para ellos, ¿no? Y además también se está cambiando porque hay un enfoque también multidisciplinar con un abordaje terapéutico global, ¿no? No solo los tratamientos farmacológicos, sino también, por ejemplo, la rehabilitación respiratoria, que permite mejorar la calidad de vida de estos pacientes, todo lo que es el tratamiento no farmacológico, tener un seguimiento estrecho para saber cuándo tenemos que administrar a un paciente oxígeno o no, el tratamiento psicológico para apoyo del paciente y de su familia, o sea, todo eso está haciendo que mejore la calidad de vida y que el paciente se sienta más acompañado a lo largo de su enfermedad, y yo creo que eso va a cambiar el panorama de la misma. ¿Cuál es el arsenal terapéutico que se puede utilizar hoy en día en la práctica clínica? En cuanto al arsenal terapéutico ha habido muchos avances, porque antes, sobre todo porque se ha avanzado en el conocimiento de la enfermedad, se ha avanzado en el conocimiento de la patogenia. Antes se creía que era una enfermedad que se iniciaba con inflamación y eso llevaba a la fibrosis del pulmón. Ahora ya se ha visto que hay una teoría puramente fibrótica, donde hay daño de las células epiteliales que desencadenan todo el proceso que lleva a la fibrosis. Entonces el avance ha sido en descubrir estos fármacos que actúan en las diferentes vías del proceso de fibrosis, y estos son los fármacos antifibróticos. Por eso se habla de la era de los antifibróticos, ¿no? En el año 2014 se publicaron dos grandes ensayos clínicos que llevó a que la FDA aprobara los dos fármacos antifibróticos que tenemos disponibles, pirfenidona y nintedanib. Pirfenidona ya se había aprobado en 2008 en Japón y en 2011 por la Agencia Europea del Medicamento, y nintedanib y se aprobó por la FDA y la Agencia Europea del Medicamento en octubre del 2015, y lo mismo tenemos ya disponibles esos fármacos aquí en España, ¿no? Y eso es una alegría. Ha costado mucho y yo creo que ya los podemos, ya estamos haciendo uso de ellos, ya primero por uso compasivo, que se llama, cuando no los teníamos comercializados, y ahora que lo tenemos comercializados pues ya está difundido, ¿no? Ampliamente cuando hay un diagnóstico certero. Entonces ese es el avance que ha habido en los tratamientos. Antes no teníamos nada que ofrecer como opciones terapéuticas, y ahora por lo menos tenemos tratamientos que, aunque no curan la enfermedad, enlentecen la progresión de esta enfermedad, y además sabemos que al actuar en la función pulmonar, en la capacidad vital forzada, que está directamente relacionada con la mortalidad, ya tenemos datos de mortalidad con pirfenidona, que es un fármaco que reduce la mortalidad por todas las causas y causas relacionadas con la FPI casi en un 50%, entonces vemos que tenemos ya bastante eficacia aprobada de estos fármacos. Lo he comentado antes, pero por incidir un poquito más en esa importancia, ¿no? de tener un equipo interdisciplinar para el abordaje de una patología, por todo lo que comentaba, ¿no? Es necesario otro tipo también de terapias más allá de las puramente farmacológicas, ¿no? Sí, la verdad que el equipo multidisciplinar cuesta, porque claro, tiene que haber neumólogos, radiólogos y patólogos dedicados pura y exclusivamente al intersticio, entonces cuesta un poco formarlos, pero esa es la tendencia y se está haciendo, y además incorporar otras figuras que sean fundamentales en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y además son enfermedades que son raras, que no son muy prevalentes, y por lo tanto cuanto más experiencia se tenga en ellas, pues mejor hay un diagnóstico más certero y se pueden dar los tratamientos más adecuados, ¿no? Porque muchas veces el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática se revisa en estas unidades, y hay que descartar muchas otras causas que a veces, si no se han visto muchos casos, pues no se tiene tanta experiencia, ¿no? Entonces yo creo que para un diagnóstico certero es importante no solo la multidisciplinaridad, sino también la experiencia que tenga cada unidad o cada centro. En este sentido, ¿son necesarios centros, unidades de referencia? ¿Es necesario fomentarlas?
Yo creo que se está trabajando mucho en eso a través de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, sobre todo para intentar acreditar unidades de referencia, entre comillas, porque las unidades de referencia son a nivel nacional y en patologías raras, por ejemplo, como la hipertensión pulmonar. Aquí en Madrid se cuenta con la unidad de referencia del Hospital 12 de Octubre, pero eso es a nivel del Ministerio de Sanidad. Entonces, una primera etapa, digamos, sería que a través de las sociedades se puedan acreditar esas unidades que deberán cumplir unos requisitos de calidad y asistenciales, como por ejemplo contar con un equipo multidisciplinar, tener un cierto número de pacientes al año que vean casos nuevos de fibrosis, o contar con una serie de técnicas que permitan asegurar que se vea un volumen aceptable de pacientes y que tengan experiencia en dichas patologías, ¿no? Entonces en eso pues se está trabajando específicamente, y seguramente cuando se empiecen a acreditar las unidades será el siguiente paso que se nombren unidades de referencia a nivel nacional, ¿no? Para facilitar sobre todo que todos los pacientes puedan llegar a esas unidades. Recientemente los afectados por fibrosis pulmonar idiopática mandaban una carta el paciente dentro del Parlamento Europeo pidiendo un poco información, pidiendo acceso a las terapias e incluso también a los cuidados paliativos, al apoyo también para pacientes y para familiares. Desde el punto de vista del especialista, de la práctica clínica diaria, ¿falta un poco de visibilidad, digamos, para estos pacientes? La verdad que están trabajando muy bien la Asociación de Pacientes de Fibrosis Pulmonar, AFEPPI, y la verdad que trabajamos en contacto directo con ellos. Tenemos la suerte de tener una comunicación muy fluida, sobre todo pues que todo esto lo inició el profesor Ancochea con ellos, y es una asociación que se mueve mucho, que intenta dar visibilidad a la enfermedad, sobre todo porque cuando se aprobaron los tratamientos, sobre todo pirfenidona, España ha sido el país que más ha demorado en tenerlo, y han trabajado mucho para que este tratamiento esté accesible a todos los pacientes aquí en España, ¿no? Cuando se aprobó por la Agencia Europea del Medicamento, comenzaron a comercializarse en diferentes países de la Unión Europea, y España fue el que tardó más, ¿no? Desde el 2011 hasta casi 3 años hemos estado esperando para tener el fármaco, y por supuesto los pacientes estaban muy ansiosos, y con razón se movilizaron e hicieron todo lo posible para dar visibilidad a la enfermedad, y para que sobre todo la disposición de los tratamientos o la disponibilidad de los tratamientos sea equitativo y se puedan tener acceso todos los pacientes por igual, ¿no? Y yo creo que la fuerza está en ese trabajo conjunto, porque los pacientes son de mucha ayuda para dar visibilidad a la enfermedad, para estar a nivel europeo también intentando paliar esas diferencias, representando también a los diferentes pacientes de cada país, para paliar esas diferencias que pudieran existir en los diferentes países. Y en ese sentido también se está trabajando ahora en unidades de referencia en cada país. Entonces también hay proyectos a nivel europeo que pretenden identificar unidades de referencia para que se sepa en cada país qué diferentes hospitales o diferentes unidades pueden dar cobertura a este tipo de enfermedades y a este tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, ese es un trabajo que es arduo, difícil, porque ya a nivel nacional es difícil, a nivel europeo pues todavía es más grande, ¿no?, el proyecto, pero bueno, yo creo que hay que empezar poquito a poco como se ha ido construyendo esto, y que poco a poco se van obteniendo resultados y se va agrandando la familia. En todo este entorno, y ahora que se dispone también de tratamientos, imagino que los registros de pacientes serán una herramienta útil. ¿Se está utilizando? ¿Se prevé que se utilice más? Los registros de pacientes siempre lo ha llevado la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y sobre todo registros de enfermedades raras, algunos con apoyo del Instituto Carlos III, y ahora en cuanto a fibrosis pulmonar hay un registro nacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica que está activo. Hay más de 140, creo que un poco más de 150 pacientes con fibrosis pulmonar incluidos, y eso es muy bueno porque nos permite ver la situación actual de nuestros pacientes, no solo la situación de la enfermedad, si diagnosticamos pronto, si no diagnosticamos pronto, en qué situación funcional los encontramos, qué terapias están administrando, cómo se está tolerando esa medicación. O sea que yo creo que es muy importante, pero eso depende de la sociedad española, hay un responsable y yo creo que lo están haciendo muy bien. Pues doctora Valenzuela, muchísimas gracias por haber estado en Salud TV, un placer.
Muchas gracias a usted.